¿no? Con el comportamiento o el uso, ¿no? O la expectativa de uso que va a tener el equipo e inclusive el material, perdón, que va a tener respecto, inclusive hasta el costo, ¿no? Eso quiere decir que entonces en realidad tendríamos algo más completo a partir del tetraedro, que estaría englobando estructura, propiedades, procesamiento y ahora uso o costo. Entonces habíamos indicado que si hablamos de la estructura, ¿no? Pues empezando por uno de los componentes del tetraedro, estructura, habíamos indicado que podríamos analizar hasta en 4 niveles, ¿no? Desde la estructura atómica, desde el ordenamiento en el cual los átomos pueden estar unidos, el ordenamiento que pueden alcanzar a nivel microscópico y hasta más de una fase, que vamos a verlo más adelante con el diagrama de fases. Entonces, si hablamos de la estructura atómica, estaríamos mencionando a los tipos de enlace, ¿no? Ya en la sesión pasada vimos esto para recordar los tipos de enlace, ¿no? Primarios, secundarios, y que dependiendo del tipo de material vamos a encontrarlos presente en un buen porcentaje, si no es en su totalidad o en un porcentaje parcial, ¿no? Bien, entonces habíamos hablado de, recordando un poquito los enlaces, porque hemos visto diferentes tipos de materiales, lo que corresponde al enlace metálico. Entonces, cuando tenemos un material como el metal que hemos visto que generalmente está compuesto por elementos metálicos, como lo vemos aquí, ¿no? Elementos metálicos, eh, tienen átomos, como observamos, electropositivos, que al momento de unirse van a donar los electrones. Donan especialmente estos electrones de valencia para la unión y lo que se va a formar, como observamos, es como un mar de electrones, ¿no? que aparentemente los está rodeando. El aluminio, por ejemplo, cuando se une con otros átomos de aluminio, cede 3 electrones de valencia, ¿no? Y deja un núcleo compuesto por los, los átomos electropositivos y los electrones internos, ¿no? Como le faltan 3 electrones con carga negativa en este núcleo, entonces tiene una carga positiva de 3. Y los electrones de valencia, como observamos aquí, en este ejemplo, podrían moverse libremente dentro de este mar. Y se asociarían a su vez con varios núcleos atómicos. Estos núcleos iónicos, ¿no? Estos núcleos iónicos que vemos acá con carga positiva, entonces se van a mantener unidos cierta distancia, ¿no? Entre ellos, y van a mantenerse unidos pues por una atracción mutua con los electrones también. Y por lo tanto produce una fuerza de enlace. Debido a que estos electrones de valencia no están fijos en ninguna posición, como vemos, porque hemos dicho que se están desplazando, ¿no? A lo largo de todo el material, la mayoría de los metales puros, entonces decimos que son buenos conductores de la electricidad a temperaturas relativamente bajas, ¿no? Digamos que menos de 300 Kelvin. Sin embargo, bajo la influencia de un voltaje aplicado, estos electrones de valencia se mueven, ¿no? Habíamos visto ya eso en la sesión pasada, ¿no? Si aplicamos un voltaje, por ejemplo, al material,
los electrones de valencia se mueven provocando un flujo de corriente. Estos electrones que están formando el mar se mueven y crean este flujo de corriente, que generalmente se dice va en sentido opuesto al flujo de electrones, ¿no? Entonces los metales, por lo tanto, también debido a esta facilidad con la que se pueden mover los electrones, ¿no? Debido a la distancia en la que se pueden mantener unidos los átomos, ¿no? Que se encuentran dentro del material, se dice que presentan también buena ductibilidad, ya que los enlaces metálicos no tienen una dirección definida o digamos que son no direccionales, ¿no? Existen otras razones también importantes relacionadas con la microestructura que pueden explicar por qué estos metales presentan una resistencia menor o una ductilidad mayor que la que se esperaría en el enlace. Y por lo tanto, podríamos ya hablar de la unión cuando expliquemos más adelante que casi la mayoría de metales espacialmente luego se une describiendo figuras geométricas, ¿no? Cuando hablamos de que por lo tanto tiene una buena ductilidad, nos estamos refiriendo a la capacidad que tienen los materiales de poder estirarse o doblarse de una forma permanente, ¿no? Y especialmente sin romper, comparativamente con otros tipos de material. En general, los puntos de fusión de los metales son relativamente altos. Y con respecto a sus propiedades ópticas, son reflectantes, ¿no? Cuando incide la radiación visible. Y también debido a este carácter o esta facilidad que tienen de tener a los electrones alrededor, podríamos también decir, y tener a los átomos aquí electropositivos, ¿no? Que han perdido estos electrones, también podríamos decir que algunos metales, de repente como el hierro que tanto mencionamos en clase o el acero, también tienden a sufrir deterioro químico o reaccionar con el exterior y sufrir corrosión, ¿no? Entonces, muchos metales puros son buenos conductores del calor y son muy utilizados para aplicaciones en donde tenemos que transferir calor, ¿no? El enlace covalente. Ya, entonces nosotros vimos diferentes tipos de materiales, ¿no? Hablamos del material metálico, del material cerámico, del material eh, iónico, ¿no? En el caso de los materiales que están regidos por el enlace covalente, como observamos acá, son aquellos en donde ahora los átomos, ¿no? Lo que hacen más bien es compartir estos electrones de valencia. Como vemos aquí, puede compartirlo con 2, con 3 o con 4 elementos con la finalidad de poder ser más estables, ¿no? Jóvenes, si es que se va la sesión, ¿no? Porque la tenemos ya limitada a 45 minutos, por favor, entrar por el mismo enlace, ¿no? Por ejemplo, como observamos acá en la vista, tenemos al átomo de silicio con una valencia 4, tenemos aquí los 4 electrones. Entonces, cuando se une con otros átomos, va a tratar de conseguir su estado más estable, ¿no?
a fin de llegar a el octeto. Ahí vemos cómo se ha juntado, ¿no? Cada intercambio que se realiza representa un enlace covalente, ¿no? Está compartiendo el enlace covalente. Por tanto, cada átomo de silicio está unido a otros 4 átomos vecinos, ¿no? Y así va a mantener su estabilidad. Entonces, para que esta unión permanezca y alcance esta estabilidad, los átomos de silicio deben estar de una forma tal que haya una relación direccional fija entre sí. Está justo direccionado de forma tal que puedan mantenerse ubicados en el espacio, ¿no? Decimos que estas relaciones direccionales son aquellas que se mantienen cuando forman algunos ángulos específicos. Por ejemplo, en el caso del silicio hay una disposición tetraédrica con ángulos de más o menos 109 grados entre los enlaces covalentes, cosa que ya podemos observar que es diferente a como hemos descrito los enlaces metálicos. Entonces, esta diferencia en la direccionalidad o los ángulos fijos en los cuales ya tenemos ubicados a los átomos, los hace que los enlaces covalentes, igual que los metálicos, sean clasificados como enlaces fuertes, ¿no? Comparativamente con los secundarios que hemos visto, ¿no? Por lo tanto, este tipo de materiales presentaría como característica general ser muy resistentes mecánicamente y duros, ¿no? Tales como el diamante, carburo de silicio, nitruro de silicio, nitruro de boro, por ejemplo, ¿no? Además de lo que estamos viendo acá. Ahí tenemos los enlaces, ¿no? 109 grados, o sea, claro, hace un momento lo hemos visto en el plano para poder describir estas uniones covalentes, pero tridimensionalmente se puede establecer que están unidos por estas direcciones, ¿no? Más o menos con grados definidos. Entonces, estas cualidades hacen que estos tipos de materiales presenten puntos de fusión altos. Por lo tanto, podrían ser considerados, ¿no?, en ciertas aplicaciones de alta temperatura, en donde de repente un metal no puede alcanzar esas condiciones, ¿no? Sin embargo, dada esta forma en la que tienden a unirse, también los limita en cuanto a su ductilidad. Ya podríamos entender por qué comparativamente contra un metal. Respecto a la conductividad eléctrica que hemos mencionado para el caso de los metales, bueno, podríamos decir que ya no es tan alta, ¿no? Y eso se observa pues en el silicio, la estructura que hemos visto, en el diamante u otros cerámicos, ya esta conductividad eléctrica no sería tan alta, ya que bajo el mismo criterio que hemos visto hace un momento, si aplicamos allí un voltaje, los electrones de valencia estarían atrapados cerca de los enlaces, ¿no? Entre los átomos y entre los enlaces, y ya no sería tan fácil su desplazamiento, ¿no? Ya no sería tan fácil su desplazamiento, ¿no? Porque los electrones los tenemos aquí ya en ciertas regiones y ubicaciones y no pueden moverse, ¿no?
Entonces quiere decir que tendrán cierta conductividad, pero muy delimitada, ¿no? Prácticamente no, no va a facilitar la posibilidad de tener esta eh, propiedad. Sin embargo, si realmente de repente es necesario tener al material, de repente por sus condiciones de resistencia a alta temperatura, o aprovechar alguna de sus propiedades, entonces se piensa en hacerle algunas modificaciones, ver la forma de introducir un nuevo átomo que pueda de repente aumentarle esa conductividad, no sé, ¿no? Hablan de un procedimiento como el dopado, ¿no? El enlace iónico, el enlace iónico. Ya, entonces habíamos visto que es aquel que se forma, ¿no? Cuando tenemos dos átomos diferentes y especialmente vamos a tener un enlace iónico fuerte cuando estos elementos pues tienen electronegatividades también diferentes. Y a raíz de esta diferencia de electronegatividades, entonces uno de los átomos va a tender a ganar los electrones y otro átomo va a tender a perder los electrones, ¿no? En el caso que se quisiera unir, como vemos en el ejemplo, el sodio o el cloro, observamos que el sodio, según su electronegatividad, pues va a tender a ganar más bien los electrones, ¿no? Contra un átomo de cloro que más bien va a, perdón, va a tender a perder sodio, ¿no? El sodio va a tender a perder los electrones y el cloro va a tender a ganar, ¿no? Habíamos visto en la tabla periódica cómo la electronegatividad va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces va a tender a ganar esos electrones. Y entonces, ¿qué va a pasar con un átomo que pierde el electrón y un átomo que gana el electrón? Habíamos visto que entonces va a cargarse positivamente y el otro átomo va a ganar ese electrón y va a tender a cargarse negativamente porque ahora ya hay un electrón más. Pero observen que eso también afecta a su radio, ¿no? Habíamos visto que cuando pierde los electrones, pues el átomo se hace más pequeño, ¿no? Y cuando lo gana, pues se hace más grande. Entonces, ya la nueva situación de unión de estos átomos ya no están como átomos neutros, ¿no? Están más bien como iones. Entonces tenemos ahí sodio, ion sodio, ion cloruro, ion sodio, ion cloruro. Y el enlace iónico. Entonces sí, como en el caso anterior, nosotros comparamos, ¿no? Comparamos la propiedad de conductividad eléctrica aplicando un voltaje, que es lo que nos estaríamos representando aquí, ¿no? Un polo positivo, un polo negativo, y sometemos el material a cierto voltaje. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los iones tendrían que, electrones ya no vamos a encontrar. Bueno, sí va a haber los electrones, pero están ya, digamos, mucho más agarrados al, al núcleo, ¿no? Tanto así que ya eh, aplicamos un potencial al material, entonces esperaría que la corriente se puede manifestar, el movimiento de la corriente se puede manifestar a través de dos mecanismos, el movimiento de electrones y el movimiento de iones. Entonces, como vemos aquí, si aplicamos este voltaje, los iones
completos deberán moverse entonces para que fluya la corriente. Pero como estamos en el estado sólido, ¿no? Este movimiento es lento y por lo tanto la conductividad eléctrica es pobre. Por eso podríamos entender que si esto ya está disuelto en agua y tenemos los iones, ahí tendríamos una mayor conductividad cuando se trata ya de un electrolito líquido. Entonces son dos mecanismos por los cuales la corriente está en movimiento, ¿no? Vamos, ¿qué más? Un ratito. Ya. Entonces, son tres los enlaces que hemos clasificado como los enlaces fuertes, ¿no? Eh, debido a cómo los átomos interactúan y podríamos clasificar a los tres, ¿no? Vamos a ver en un momento, en las siguientes diapositivas, cuál es esta diferencia de energías cuando se enlazan, ¿no? Los tres categorizados como enlaces fuertes. Y comparativamente con los enlaces secundarios, ¿no? Primarios y secundarios, tenemos los enlaces secundarios relacionados con enlaces menos fuertes que los primarios y que también guardan relación con cómo están uniéndose los átomos, ¿no? Entonces acá también podemos formar enlaces covalentes, los enlaces fuertes, y podríamos ver en una estructura o en un material otras uniones producto de la interacción, ¿no? Pero que no llegan a describir una unión completa, ¿no? Más hablaríamos de una interacción, como en este caso que es, por ejemplo, esta es la cadena de un polímero o el esqueleto de un polímero, en donde podríamos pensar que este átomo, según el ordenamiento, es un átomo de carbono, con átomos de hidrógeno, los pequeñitos. Entonces, como se forma a partir de cadenas, y, y estas cadenas no están juntas, no están juntas enlazadas, sino más bien en el volumen del material están separadas, lo que se observa es que hay una interacción precisamente entre los átomos de hidrógeno que se encuentran en las proximidades. Estaríamos hablando entonces del enlace fuente de hidrógeno. Podrían ocurrir estas interacciones, ¿no? O durante el proceso de manufactura, variando las condiciones o las reacciones, podríamos obtener enlaces fuertes que ya involucrarían la unión de átomos de carbono, que es la fuente del polímero que vemos aquí. Y entonces ahí sí generaríamos enlaces cruzados, digamos, ¿no? Entonces en los polímeros podríamos desarrollar moléculas que están linealmente unidas o moléculas que pueden estar interlazadas. Y esto sí estamos hablando de enlaces fuertes, ¿no? Y luego enlaces débiles por la interacción de los iones de los átomos de hidrógeno. Entonces acá tenemos una tabla, justo lo que les comentaba. Tenemos el enlace, las energías de enlace desarrolladas, ¿no? De los tres tipos que hemos visto: metálico, covalente, iónico, y las fuerzas de Van der Waals, puente de hidrógeno también, ¿no? Ya, entonces vemos, por ejemplo, ¿no? La energía de enlace del enlace iónico en 350 y 370. Comparativamente hemos dicho que son fuertes, ¿no? Y según el tipo de material podemos encontrar este rango de energía.
Lógicamente va a depender de los tipos de átomos que están formando el material, por eso es que dentro de cada categoría pues vamos a encontrar una variedad de opciones. El enlace iónico entre 150 y 370 y estaría encabezando la energía, ¿no? El enlace covalente entre 125 y 300 estaría también dentro de este rango del iónico, pero hacia valores menores. Y el enlace metálico entre 25 a 200. Entonces también estaría aquí en este rango. Eso quiere decir que en realidad, pues sí podríamos tratar de, cuando voy a tener una necesidad, un uso o una aplicación, de buscar dentro de los diferentes tipos de materiales, probablemente sí voy a poder hacer una elección, porque estamos viendo que hay una intersección de propiedades según el enlace, ¿no? Comparativamente con los enlaces de Van der Waals o de hidrógeno, que son menores a 10, ¿no? Ya digamos escapó al rango donde tenemos a estos átomos unidos con los enlaces principales, ¿no? Ya, entonces acá tenemos a manera de ejemplo la relación que podemos encontrar entre el tipo de enlace o tipo de material, ¿no? Podríamos hablar, con las energías ya en valores numéricos, no en rangos, ¿no? Y la mayor aplicación que se le da. Entonces, por ejemplo, en el rango de los enlaces iónicos, siguiendo el mismo orden que hemos visto en la tabla anterior, ¿no? Podríamos hablar de algunos materiales sólidos, ¿no? O sustancias sólidas, como el cloruro de calcio, cloruro de sodio, cloruro de litio, el óxido de aluminio, como un material iónico, con energías de enlace en kilojoule, ¿no? Entonces hay que ver que ahí varía respecto a las unidades anteriores, ¿no? Kilocalorías por mol. Habría que hacer solo la conversión, ¿ya? Para que no encuentran una discrepancia, hay que mirar siempre las unidades. Ya, entonces comparativamente observamos un cloruro de calcio 651, 768, está digamos en orden ascendente, ¿no? Entonces, esta fuerza de enlace aparentemente alta en cada uno de estos tipos de sustancias estarían asociados directamente, ¿no? Más que proporcional, directamente con el punto de fusión. Digamos que también va en aumento. Entonces podríamos decir que si tengo información sobre la energía de enlace, podría de alguna manera tomar alguna decisión respecto a su punto de fusión, por lo menos que siguen la misma tendencia, ¿no? En la mayoría de casos. Siempre vamos a encontrar algunas discrepancias porque va a depender mucho de cómo está estructurado cada átomo, ¿no? Pero para los ejemplos que vemos aquí, podríamos de alguna manera establecer que hay una relación directa con también el incremento de su punto de fusión. Entonces, en general, como tipo de enlace iónico, el material que obtengamos va a presentar una baja conductividad eléctrica que hemos explicado. En algunos casos pueden ser transparentes, frágiles y presentar altos puntos de fusión. En cuanto al enlace covalente, también tenemos aquí como ejemplo algunas sustancias, ¿no? Habíamos hablado también de algunos polímeros, ¿no? Con enlace covalente. Ahora vamos a ver cómo se distribuye estos tipos de enlace también. Por ejemplo, en el enlace covalente y teniendo algunas sustancias sólidas, podríamos hablar de la unión del silicio, ¿no? Que vimos como ejemplo,
carburo de silicio, diamante también que mencionamos, germanio. Y si lo ordenamos por sus energías de enlace en aumento, ¿no? Según la lista que vemos aquí, excepto que acá hay una variación, ¿no? Podríamos ver cómo los puntos de fusión también guardan cierta relación. Aquí nomás hay una discrepancia que nuevamente habría que justificarlo por ya los átomos que intervienen. Pero también en general podríamos indicar, ¿no?, que está directamente relacionado con su punto de fusión. Entonces, si en algún momento tuviéramos que comparar o tener información, tenemos más a la mano información de la energía de enlace y vemos que es variable y va en aumento, podríamos también, como en el caso anterior, tomar la referencia, ¿no? No podemos encontrar exactamente el punto de fusión, que también es directamente proporcional, ¿no? Más energía de enlace, entonces también tendrá mayor punto de fusión. Y como en el caso anterior, podríamos encontrar que van a presentar, si hacemos la medición de la propiedad, una baja conductividad eléctrica, que son muy duros y tienen un alto punto de fusión. Podrían desarrollar altos puntos de fusión. Particularmente en este ejemplo podemos sacar esa conclusión porque comparativamente está mostrando materiales que tienen ese alto grado de temperatura de fusión, ¿no? Entonces, comparativamente podríamos conseguir esa diferencia entre materiales que se obtienen a partir de los enlaces covalentes contra los enlaces iónicos. Metales, ¿no? Entonces tenemos aquí algunos ejemplos: sodio, aluminio, hablamos un poquito del aluminio, ¿no?, cobre, hierro, tungsteno. Energías de enlace, miren, ya hablamos de 109, ¿no?, empezando por el más bajo comparativamente con los otros tipos de enlace. Aluminio 311, estamos por aquí por el rango del covalente. Cobre ya un poquito más fuerte, ¿no?, covalente. Hierro 400 y tungsteno 800, ¿no?, como algunos de los ejemplos. Y también observamos la misma tendencia, ¿no? En función al aumento o en función a que tengan una mayor energía de enlace, también estamos observando una mayor temperatura de fusión. Y entonces, en todos los casos podríamos indicar de manera general, sin olvidar que siempre va a haber ahí las excepciones o las modificaciones en la tendencia. Siempre recuerden que estamos hablando de lo general, que está relacionada con la mayor punto de fusión. Entonces, dentro de lo que hemos explicado la sesión pasada, en la introducción y durante la clase pasada también, podríamos resumir que son aquellos que tienen este tipo de enlace, permite alcanzar conductividades eléctricas y térmicas altas, ¿no? Se pueden deformar fácilmente, pero sí son opacos, ¿no? Aunque sí reflejan la luz, y por eso le vemos con el brillo. En los enlaces de Van der Waals y puentes de hidrógeno también tendríamos más o menos la misma tendencia, ¿no? Van der Waals ya las energías son bajitas, ¿no? Puentes de hidrógeno, precisamente porque pueden haber muchas interacciones, no unas cuantas, pueden ser relativamente un poquito mayores. Y en un punto de fusión hablamos de punto de fusión, menos 200, a valores negativos. Entonces, básicamente presentan enlaces débiles, muy bajos puntos de fusión y de ebullición incluso, y son compresibles. Pueden alcanzar mayores puntos de fusión, como estamos viendo, comparativamente con los enlaces Van der Waals, y más bien tienden a formar grupos de muchas moléculas, como lo vimos aquí, ¿no? Tienden a formar estos grupos. Ahí. Entonces, como hay una regularidad en su presencia, entonces pueden formar estos grupos.
Ya, entonces, nosotros hablamos de 3 tipos de materiales: metálicos, cerámicos, polímeros. Y más o menos las propiedades que estamos observando en función al tipo de enlace estaría correlacionándose con la clasificación que hemos visto, ¿no? Materiales metálicos tenemos enlace metálico, ¿no? Materiales cerámicos tendríamos el enlace iónico, y materiales poliméricos tenemos los enlaces covalentes. Pero también hablamos de los materiales semiconductores. Los semiconductores son materiales que tienen propiedades de conducción eléctrica a ciertas condiciones de temperatura y presión. Se modifican estas propiedades, ¿no? A ciertas temperaturas no conducen y a otras temperaturas sí conducen. Por eso hablamos de semiconductores, ¿no? O sea, tiene que quedar bien establecido a qué condiciones se está midiendo la propiedad de temperatura o de presión, cuáles son esas condiciones para desarrollar esta propiedad. Entonces, hay algunas teorías para poder explicar por qué o cómo así estos materiales funcionan. Y se habla que ahora tendríamos que asociar el movimiento de los electrones para facilitar la conducción eléctrica, por ejemplo, con la facilidad o no que tenga el electrón de pasar de una condición energética a otra. Le llaman la teoría de bandas, de pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. Ahí es donde alcanzará la conducción eléctrica, la conducción térmica, el material. Mientras más pequeña sea esta brecha energética para que el electrón se pase de una posición a otra, se facilitará la conducción, ¿no? Por eso que vemos aquí hay una energía, ¿no?, que habría que aplicar o que se tiene que desarrollar cuando se produce el enlace. Banda de valencia, banda de conducción, este es el gate o la diferencia energética. Entonces eso quiere decir que podríamos clasificar entonces a los materiales que conocemos hasta ahora en aquellos basados en la teoría de las bandas. Los metales, prácticamente la banda de valencia y la banda de conducción casi no necesitan nada de energía, están en el mismo nivel energético aproximadamente. Una pequeña unión, por eso es que al nivel energético en el cual se encuentran los átomos que se van a unir, prácticamente la banda no existe, ¿no? Y si hablamos de los aislantes, que prácticamente no conducen la corriente, estaríamos hablando de los covalentes, por ejemplo, o de los cerámicos limitados. Entonces estaríamos hablando de que la banda de valencia respecto a la banda de conducción sí tiene una estrecha nivel energético que ceder. Y un semiconductor serían las cualidades intermedias, ¿no?, con una determinada cantidad de brecha energética para poder pasar a la banda de conducción. Esos serían los semiconductores. Entonces, ejemplos de metales conductores. Por ejemplo, tenemos aquí el estaño, nivel energético 0, rápidamente como metal, los electrones pasan a la banda de conducción. Aislantes, mencionamos algunos, el diamante, por ejemplo. Estaríamos hablando de niveles energéticos 5,4 electronvoltios, ¿no?, comparativamente con un semiconductor. Y algunos ejemplos tenemos acá el silicio, que hemos visto hace un momento, representando a un enlace covalente. Germanio también hemos visto, que sí tienen una banda que vencer, o una energía que vencer para la unión. Hablamos de 1,1, 0,6, digamos que comprendidos entre la de un metal, un conductor y un aislante.
Entonces, por ejemplo, en condiciones en donde necesitamos una alta velocidad, necesitamos sacarle el máximo provecho, que no haya rozamiento de repente para que se pueda desplazar algún vehículo. Entonces se piensa mucho en los materiales semiconductores, también por las temperaturas que van a desarrollar. Entonces en Japón, por ejemplo, hay ya en Japón y en muchos lugares en realidad ya tienen estos medios o vehículos que le llaman de alta velocidad, ¿no? O de alto transporte, en donde los superconductores, aprovechando, se colocan en las instalaciones imanes y prácticamente van a una velocidad muy alta, ¿no? Por las grandes distancias que tienen que atravesar en poco tiempo, de repente para poder llegar o ir a sus trabajos o retorno a casa, ¿no? Y prácticamente estos materiales cumplen esa propiedad de prácticamente hacer que por el campo de imanes que se presenta, prácticamente es como si no rozara, ¿no? La superficie, como si estuviera levitando el vehículo. Ya los llaman de alta velocidad o los super rápidos, ¿no? Entonces, esto muestra un tren, ¿no? La figura muestra un tren instalado en Japón hace mucho tiempo. Y claro que no es una tecnología ni barata ni, ya nueva, ¿no? Usan estos superconductores y están enfriados por él. Ahora, en realidad, ¿qué es un semiconductor? O sea, ¿y cómo así alcanza estas propiedades? Entonces, allí ustedes en la diapositiva tienen un video en YouTube que es de unos 5 minutos y te habla de que para que tenga estas propiedades semiconductor estamos hablando de la unión de elementos que pueden estar formando un tipo de unión tipo N o tipo P. Entonces ya ustedes lo miran, va a quedar como tarea. Para la práctica le vamos a tomar una preguntita, por eso que no lo estamos desarrollando, ¿no? Para que haya el interés y lo puedan mirar. Y al menos ya tienen algunos puntitos asegurados. Fibras de refuerzo. Bueno, hasta aquí habríamos hecho entonces 4 de los materiales que vimos en la parte introductoria, ¿no? Metales, cerámicos, ¿no? Siempre está recordándolos, ya si es que se le pregunta en la práctica y no lo escriben, ya se aleja todo lo que podemos hacer, ¿no? Metales, entonces cerámicos, polímeros, semiconductores, nos faltaría el cuarto, material compuesto. Entonces, si recuerdan, cuando habíamos hablado de un material compuesto, ya no utilizábamos tanto la clasificación de acuerdo al tipo de enlace que podría experimentar los elementos que conforman el material, sino más bien estaríamos hablando de la combinación de más de uno de ellos, en donde podemos de alguna manera esperar tener propiedades intermedias en un primer momento, aunque sabemos que en realidad más que propiedades intermedias va a depender de las proporciones, quién sabe en la cual presente y la forma en la que tengan cada uno de los componentes. Pero en una primera idea podríamos considerar propiedades intermedias. Inclusive, ¿no? Ya en su momento cuando se mira alguna de las propiedades mecánicas, físicas o químicas, podríamos hasta tener sorpresas, ¿no? Que ha habido alguna sinergia o más bien se ha repelido la propiedad, no sé, para hablar en términos de variación respecto a lo intermedio, ¿no? Entonces, habría que entender si ocurriera algo diferente, habría que entender cómo podemos cómo podríamos justificar esas propiedades, ¿no?
Ya, entonces acá tenemos una vista al microscopio, ¿no? Una vista microscópica de un material compuesto que está formado por, como vemos aquí, una fibra de refuerzo, que puede ser de repente fibra de carbono o fibra de vidrio, ¿no? Y una matriz polimérica que podría ser poliéster, ¿no? Dado que vimos un ejemplo. Entonces el poliéster sería nuestro material polimérico y una fibra de vidrio podría ser nuestro material de refuerzo. Entonces, ¿cómo observamos esos dos materiales en esta figura? Bueno, la fibra sí la podemos ver, ¿no? Son fibras circulares o cilíndricas, ¿no? Aquí están las fibritas. Y lo que está transparente, porque esto está en algo, ¿no? Eso sería el polímero, ¿no? Esa es la vista transparente. En realidad solo veríamos, no se puede ver más allá de la composición del polímero, ¿no? Sería lo transparente que observamos. Pero aquí es importante observar que, claro, estamos agregando las fibras y sí es importante tener esta imagen porque nos está diciendo cómo están las fibras. Miren, acá las fibras básicamente están agrupadas y están alineadas, ¿no? Están alineadas. Sin embargo, de este lado, ¿no? Hay fibras que están cruzando. Por este lado, inclusive están hacia arriba, estas pareciera que están, digamos, si le ponemos un eje, estarían horizontales. Esta también estaría horizontal, pero ya se puso hacia un lado, ¿no? Y estas otras estarían de repente cruzando, ya en la dirección vertical, junto con estas otras que se están mirando, ¿no? En otro sentido. Claro, eso, si quisiéramos direccionar la forma o la dirección en la cual deseo que se ubiquen, porque quiero alcanzar alguna propiedad en específico, tendría que buscar algún procesamiento en particular, ¿no? Pero si lo agrego así nomás, entonces las propiedades que desarrolle va a depender mucho de cómo también podrían estar espacialmente ubicadas. Por eso es que también es un tema importante en esto de los materiales compuestos, hay mucho por estudiar, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos tener las fibras así alineadas, agrupadas, podríamos pensar de repente reforzarlas, pero como una especie de tela, ¿no? Y capa por capa, de repente para conseguir un cambio de propiedades horizontales o verticales en particular. Entonces, también es un campo muy amplio de estudio, ¿no? El tema de los materiales compuestos. Bien, entonces en resumen, ¿no? Para hacerlo sencillo y poder acordarnos las cuestiones generales, tendríamos clasificación según el tipo de material. Si hablamos de metal, entonces estaríamos de un material metálico, estaríamos hablando de un enlace metálico. Ejemplo, el hierro o aleaciones ferrosas o cualquiera de los metales que hemos visto, ¿no? Aluminio, cobre, dentro de los que habría que recordar más. Material, tipo de material, cerámicos o vidrio. Básicamente hemos dicho enlace iónico, pero no hay que olvidar que también se ha observado que puede haber enlace covalente, probablemente en menor porcentaje, en menor proporción, y nosotros siempre estamos diciendo que lo que mayormente se esperaría encontrar sería el enlace iónico. Ejemplos, ahí hemos dado algunos: silicio, que pueden tener inclusive ciertos ordenamientos cristalinos o no. En el caso de los polímeros, podríamos encontrar enlace covalente y enlace secundario, ¿no? Ese ya es lo más estricto de cómo están los enlaces presentes en cada material, pero nosotros, para hacerlo más resumido, siempre le decimos utilizar lo genérico. ¿Qué predominará más? El enlace covalente. Acá tenemos algún ejemplo del polietileno, ¿no? Tenemos el monómero del etileno
y que cuando se junta con varias moléculas como esta, como hemos visto en la diapositiva, ya obtenemos el material polimerizado, más de un monómero, ¿no? Polimonómeros, el polímero a partir del etileno. Y en el caso de los materiales semiconductores, predomina también el enlace covalente, inclusive podría haber algunas dosis de enlace iónico también. Tenemos entonces silicio, sulfuro de cadmio, como ejemplos representativos, ¿no? Hay muchos más, pero al menos estos deberíamos acordarnos. Entonces, como un cuadro puede no ser tan fácil de poder recordar o buscarle alguna relación mnemotécnica, entonces tenemos aquí de repente un esquema que sí puede ser más fácilmente posible de recordar, en donde podríamos dibujar un tetraedro y en los vértices poner, ¿no?, el tipo de enlace. Entonces tenemos el enlace metálico por aquí, el enlace covalente por aquí, el enlace iónico por aquí y los enlaces secundarios por aquí. Entonces, si hablamos de materiales metálicos, sería la zona que vamos a ver achurada. Si hablamos del material cerámico y vidrios, entonces hablábamos de enlace iónico, pero sin olvidar, ¿no?, sin olvidar que hay un poquito de enlace covalente, ¿no?, según lo que hemos visto acá, ¿no?, iónico y el poquito de covalente. Ya está. En el caso de los polímeros, lo estamos poniendo ya los tipos de materiales en los vértices, ¿no? En los vértices. Ya en el caso de los polímeros vamos a encontrar enlace covalente y un poquito del secundario, dijimos, ¿no? Y en el caso de los semiconductores también hemos visto covalente y un poquito del iónico puede haber, ¿no? Covalente y un poquito del iónico. Ya. Entonces, si hablamos de la representación en este esquema, podríamos recordarlo así. Si hablamos del carácter genérico del tipo de material, podríamos considerar metálico, cerámico iónico, polímero covalente y semiconductor covalente, como lo hemos visto desde el inicio, ¿sí? Bien, ya, quiero ver si esto corresponde. Ya, propiedades de los materiales. Bien, entonces como ven, desde el punto de vista de la estructura, ahorita por el momento estaríamos haciendo un mayor estudio relacionado con las uniones atómicas, ¿no?, de estructura. En relación a las propiedades, podríamos clasificarlos. En realidad, las propiedades que van a mostrar el material, entonces basada en esta información de los tipos de enlace, pueden ser diversas y va a depender mucho de cómo nosotros queremos luego utilizar la información. Es por eso que vamos a encontrar una variada clasificación de las propiedades. Algunas agrupadas de forma diferente, otras más directas de repente, y acá vamos a hablar algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una clasificación sencilla y que algunos autores podrían de repente ser más relevantes para ellos en función de su perspectiva de explicación. Podríamos clasificarlo, por ejemplo, de dos tipos, como propiedades físicas y propiedades mecánicas, y se acabó, ¿no? Con eso ya yo podría empezar a agrupar y poder hacer la comparación dentro de los diferentes tipos de materiales. ¿Y qué entonces incluirían las propiedades físicas? Bueno, todas aquellas en donde no estoy aplicando necesariamente un estímulo físico, ¿no? Por ejemplo, podría clasificar como propiedades físicas la densidad, el color que está mostrando,
el punto de fusión, la conductividad térmica, la conductividad eléctrica, propiedades magnéticas, si es magnético o no, si es traslúcido, ¿no? Un comportamiento óptico, si es elástico, si es resistente a la corrosión. Todo relacionado con una serie de características que puede tener el material, ya sea metálico, ya sea cerámico, semiconductor, cualquiera, ¿no? Y desde el punto de vista de resistencia a la corrosión, sí, básicamente lo vamos a asociar a la de los metales, ¿no? No sé si acá lo... Bueno, lo vamos a ver luego, ¿no? Y como propiedades mecánicas son aquellas en donde hay un estímulo, un agente externo, una fuerza que está definiendo el comportamiento, ¿no? Y puede entonces el material darme diferente información. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un estímulo de tensión? Entonces va a haber un valor capaz de resistir el material mostrando algún comportamiento, ¿no? Habíamos visto que puede actuar como una deformación elástica o como una deformación plástica. Entonces tendrá una forma de cómo responder a este estímulo de mecánico, ¿no? Resistencia a la compresión, resistencia al impacto, resistencia a la fatiga, resistencia a altas temperaturas, de repente en condiciones, ya sea incluso de tensión, ¿no? Termofluencia, si es capaz de deformarse o no a estas condiciones. Y si se deforma a altas temperaturas, ¿cómo lo hace? ¿Elásticamente o plásticamente? Que sea rígido, ¿no? O que puede ser muy dúctil o frágil. De repente, frente al rozamiento, puede desgastarse. Hablaremos de propiedades de abrasión, ¿no?
los métodos de fabricación y va a depender de los materiales que voy a utilizar para la deformación. Entonces puedo utilizar una forja o puedo utilizar una máquina que me permita la modificación de la forma del material, o podría unir más de un material con otro. Entonces, ¿cuál va a ser el método que voy a utilizar, ¿no? La soldadura de repente. Y aquí podríamos tener más propiedades desde el punto de vista tecnológico. Importancia por el uso y fabricación. Entonces, de repente necesito que cuando esté operativo no sufra reacciones químicas o electroquímicas, no se corroa o tenga una alta resistencia a la corrosión. Pero como también va a ser por su fabricación, necesito que sea capaz de aceptar que puedan aliarse con otros elementos, que de repente cuando se está fabricando no emita gases o propiedades que perjudiquen la labor de la fabricación o durante el uso, propiedades venenosas. Entonces yo podría agrupar en función a cuestiones tecnológicas o de fabricación lo que pueda ser más importante para mí. Ahí vimos 3 tipos, inclusive los podría separar aún mucho más, desde el punto de vista de propiedades físicas, químicas, mecánicas, de manufactura o procesamiento, ¿no? Entonces, si hablamos de propiedades físicas, entonces respecto a nuestra primera y segunda clasificación, ya tomaría algunas nada más, ¿no? Densidad, propiedades de conductividad térmica, dilatación térmica, calor específico, punto de fusión, propiedades magnéticas ópticas. Propiedades químicas, resistencia química o corrosión, toxicidad, inflamabilidad. Propiedades mecánicas, resistencia a la tensión, tenacidad, ductilidad, dureza, elasticidad. Todas en donde hay un estímulo mecánico, como hace un momento vimos, ¿no? O ya por el procesamiento. Entonces, que sean tomando en cuenta la temperatura de fusión, utilizar un proceso de fundición, ¿no? Para la manufactura. Lo voy a llevar a fundir. Entonces seguramente voy a tomar en cuenta propiedades físicas, alguna de ellas temperatura de fusión de repente. Vamos a conformar, vamos a laminar, vamos a extruir, vamos a ver en un momento todos estos tipos de procesos de manufactura. Y seguro que alguna de las propiedades, ya sea clasificadas de esta forma o no, vamos a realzar, motivo por el cual hace que el proceso de manufactura sea viable, ¿no? De nada nos sirve tener un material con excelentes propiedades mecánicas, físicas, químicas, si luego no puede ser manufacturado, si no puede ser transformado al tamaño o forma de la pieza final que quiero. Voy a utilizar un tanque, no sé, de metal, o voy a utilizar un casco. Ya ven que hay todo un proceso de deformación del material, ¿no? Entonces debe ser capaz de ajustarse a las condiciones finales del uso para su manufactura y pueda realmente el material mostrar todas estas propiedades. Si no lo puedo manufacturar, no lo voy a tener como producto acabado, quedará en una simple investigación y posibilidad de uso del material. Más si no puede ser manufacturado, entonces no va a cumplir su fin, ¿no? El fin supremo, que es luego cumplir la expectativa de uso. Bien, entonces acá ya clasificaríamos entonces en los procesos de manufactura el tema de la soldadura, el acabado que se pueda hacer sobre la superficie del material, ¿no? O podríamos también clasificarlos de la siguiente manera: propiedades. Podemos todavía seguir subdividiendo, ¿no? Y según la necesidad podríamos agruparla en sensoriales. Y ahí podrían intervenir algunas como el color,
la textura, el brillo. Propiedades físico-químicas podría incluir transparencia, oxidación, conductividad eléctrica, conductividad térmica. Mecánicas, dureza, tenacidad, fragilidad, resistencia mecánica. Tecnológicas, que sean fundibles o fusibles, que sean dúctiles, maleables, porque voy a deformarlos, ¿no? O procesarlos, por eso habla de tecnológicas, ¿no? Y ecológicas, ya, como el tema medioambiental es importante, entonces voy a estar preocupado de que no sea tóxico, de que pueda ser reciclable, de que pueda ser biodegradable. Entonces esta clasificación de los tipos de propiedades probablemente sea más relevante en función a la aplicación que le voy a dar o siempre tomando en cuenta el aspecto medioambiental, ¿no? De nada me sirve que pues cumpla con cada una de estas cualidades, sí, para el caso de propiedades ecológicas yo necesito que también cumpla estas otras, que se observan en las clasificaciones anteriores, casi no se ha hablado de ese tema, ¿no? Entonces va a ser muy importante cuando nosotros incluso vamos a medir la propiedad que tomemos en cuenta eso, ¿no? Para qué se va a utilizar y cómo deseo tener esta clasificación. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de propiedades térmicas, tenemos allí a materiales que pueden estar sometidos a condiciones de temperaturas altas que se puedan generar durante el servicio o durante la operación. Observamos que puede alcanzarse esa temperatura alta de repente por un calentamiento y lo que deberíamos esperar es que se mantenga así, ¿no? Se mantenga recto, se mantenga inalterado, pero puede mostrar bajas, unas propiedades térmicas no adecuadas y lo que puede ocurrir es que ceda, ¿no? Ceda ante el efecto de la temperatura. Entonces, por eso que es importante que siempre tomemos en cuenta o siempre establezcamos y definamos las condiciones de operación, si no queremos tener esas sorpresas, ¿no? Ah, no, queríamos que dure o que se mantenga rígido, ¿no? Que se mantenga en esta posición el material. Eran condiciones extremas de temperatura. Entonces debo establecer cuál es ese límite que necesita alcanzar la condición de operación para que esté el material intacto, ¿no? O coeficiente de expansión térmica, ¿no? Aquí observamos cómo puede expandirse, ¿no? Ante su condición inicial, entonces es capaz de ondularse para asegurar mantener esta distancia de unión, ¿no? Puede deformarse o puede mantenerse rígido. ¿Cuál es la intención que quiero que alcance mi material? Que tome esta forma, alto coeficiente de expansión, o que más bien tenga un bajo coeficiente de expansión. Eso lo debo definir yo, porque sé a qué condiciones va a trabajar el material. Por eso es que muchas veces no es que un material seleccionado o un material usado sea malo, o sea malo en el sentido de que no cumplió las propiedades, ¿no? Falló antes de tiempo, o falló ante el procedimiento que se está utilizando. Pero no falló, o sea, falló porque las condiciones a las cuales las condiciones que se le impuso no fueron para las cuales está preparado. Pero ¿quién lo impuso a esas condiciones? Pues uno, ¿no? El que hace el diseño. Entonces, finalmente no hay un material malo, ¿no? Hay una mala selección. Y eso está en nuestras manos, ¿no? Alta conductividad, alta conductividad térmica en el caso de este recipiente. Si va a recibir calor, yo necesito que el líquido que contiene llegue hasta ebullición, que tenemos las burbujitas, ¿no?
o no deseo que alcance esas condiciones. Necesito de repente un material con alta conductividad o con una baja conductividad. Nuevamente yo tengo que establecer las condiciones, ¿no?, para una adecuada selección del material. O que tenga una temperatura de difusión alta o difusividad baja, ¿no?, que sea capaz de transportar el calor y haga que un material como que vemos aquí sea capaz de, o que mantenga, necesito que este material se mantenga así en su forma original todo el tiempo, entonces buscaré un material de difusividad baja, que sería este, o un material de alta difusividad. Ya sé qué condición no va a ser la apropiada para el que quiero resguardar de repente. Entonces, en todos los casos, como observan, debo tener clara las condiciones a las cuales voy a someter el material, ¿no? Y generalmente en procesos, los que siempre vamos a nosotros a considerar es temperatura, ¿no?, presión, flujo, ¿no? Propiedades eléctricas. Entonces tenemos, si tiene una resistividad baja, porque va a estar en los aires, entonces debemos de cuidar algún contacto que pueda haber, o necesito que tenga una resistividad alta. Respuesta dieléctrica baja o una respuesta dieléctrica alta, ¿no?, para que se puedan comunicar. Comportamiento magnético suave o comportamiento magnético duro. Que se refracte o que no se refracte, que absorba la luz o que no absorba la luz. Propiedades mecánicas, ¿no? Entonces nosotros necesitamos que el material deba mantenerse, en este caso el material con el cual se está construyendo esta especie de avión, ¿no?, debería mantenerse todo el tiempo de esta forma, ¿no?, como debe ser. Pero si no es lo suficientemente rígido, lo que puede ocurrir es que las aletas o las alas pues adopten esta forma y no sea lo suficientemente rígido cuando ya está encaminado y está sobrevolando, ¿sí? O puede también ser lo suficientemente no fuerte y puede en algún momento causar una rotura del material. O que no sea lo suficientemente duro. Entonces, por todos estos motivos, que no sea lo suficientemente rígido, que no sea lo suficientemente fuerte, que no sea lo suficientemente duro, puede ocasionar un accidente. O que pese mucho. Como observan aquí, aquí sí está volando, ¿no? Y acá, como es demasiado denso, no puede ni siquiera levantar vuelo. Entonces, ¿quién construyó el avión? El avión no se construyó solo, ¿no? Ha habido toda una serie de listado de propiedades que hemos debido de alcanzar para poder llegar a esa condición. Bien, entonces, vamos a describir algunas de las propiedades que hemos listado en nuestras diferentes clasificaciones de manera resumida, porque cada uno de estos aspectos los vamos a desarrollar mucho más en los capítulos, probablemente después de los exámenes parciales, pero aquí como para no olvidarnos a qué estamos haciendo referencia. Cuando hablamos de que el material tenga una determinada resistencia a la tensión, siempre hay que recordar que esa medición la vamos a hacer con algún equipo bajo un procedimiento. Este más o menos es el equipo de medición, ¿no? Habíamos hablado en la clase introductoria, se recuerda, que generalmente las mediciones de las propiedades las podemos hacer o se hacen bajo normas.
Entonces hay los procedimientos ya estandarizados para poder luego comparar nuestras mediciones. En el caso de la resistencia a la tensión, se habla de utilizar una máquina de ensayo como esta, en donde tenemos una probeta o espécimen o material que queremos medir, la cual lo sujetamos hacia los extremos, ¿no?, del equipo, y adicionalmente se incluye un extensómetro que es capaz de medir estas distancias que se van a ir desarrollando en la medida que se van moviendo los extremos, como vemos acá. Entonces la pieza se sujeta, queda ahí sostenida y luego se va estirando, ¿no? Puede ser de ambos lados, hacia acá y hacia acá, o puede ser de un solo lado, como se está viendo aquí la flecha, ¿no? Se mueve hacia acá. Entonces, dependiendo del esfuerzo que se aplique, voy a poder conseguir estirar o no el material. Si logro estirarlo más de este tamaño original, quiere decir que ya lo estoy deformando permanentemente. Si no lo logro estirar, alguna deformación debe haber. Entonces yo tendría que construir realmente una gráfica con esa información para hacer un análisis de las propiedades que puede desarrollar el material. La famosa gráfica esfuerzo-deformación, ¿no? Y para eso, como necesito medir la deformación, entonces hay un equipito especial que se pone aquí para precisamente medir esa deformación. Previo, no está aquí, pero acá se hace una zona guía, ¿no? Una zona guía, se pone un puntito y acá un puntito también, para que cuando se mida vamos a ir viendo si estos dos puntitos se separan o no. Ahí, ya. Ese detalle no es tan importante, lo que sí es más importante de recordar es que vamos a someter a un esfuerzo de tensión, ¿no? Ya hemos visto que jalando hacia abajo o hacia ambos lados, aquí en el esquema hacia abajo, estoy estirando, ¿no? Estoy tratando de tensionar el material. Cuando acabamos el ensayo, lo que queremos saber es cuánta es esa resistencia que es capaz de soportar el material, cuándo se va a deformar lo máximo, cuándo se va a romper el material. Entonces realmente el ensayo terminará cuando se rompe el material. Y se puede romper de diferentes formas. Miren, acá tenemos un aluminio y acá tenemos un magnesio, exactamente con las mismas dimensiones de partida, de tamaño y de partida. Pero como al estar sometido, no diremos a la misma fuerza, porque cada uno tiene un comportamiento diferente, pero como al llegar a la máxima aplicación del esfuerzo, ha terminado rompiéndose el material, ¿no? En el caso del aluminio, miren cómo se observa, ¿no? Cómo se ha estirado, ha cambiado de diámetro, ¿no? Porque acá no es continuo, ¿no? Se ha como alargado, ¿no? Y finalmente se ha fracturado, ¿no?, con una reducción bastante apreciable del área. Comparativamente contra un material como el magnesio, que miren, ¿no?, que aparentemente ha mantenido su forma del inicio hasta el final, y solo en el momento donde ya no puede soportar más la carga o la fuerza de tensión, se ha roto. Pero se ha roto de una forma diferente a la del aluminio. A esto le llamamos una fractura, una rotura frágil, y a esto le llamamos una rotura dúctil, ¿no? Hablaremos mucho más adelante, pero ya estamos viendo que como propiedades de medición, cuánto esfuerzo es capaz de resistir hasta la rotura. La forma de rotura también nos está diciendo, ¿no?, que su comportamiento entonces es también diferente. Frente a este estímulo de tensión, su comportamiento es diferente. Si de repente a mí me interesa más
que tenga un valor de alta resistencia o baja resistencia para el uso que le voy a dar, va a ser muy importante. ¿Y qué pasa si excedo ese límite por algún motivo, ¿no? El operario, no sé, le dio mucha fuerza al equipo, dijo no pasa nada y al final excedió ese límite y se fracturó. Necesito que tenga una respuesta de un tipo como el aluminio o necesito que tenga una respuesta del tipo como un magnesio. Entonces, eso también va a sopesar en la adecuada selección del material. Por eso es que me interesa tener esta información de las propiedades, ¿no? En algún momento hemos mencionado el tema de la rigidez, ¿no? Ahora vamos a ver, si regresamos un poco, ay, perdón, me pasé mucho. A ver, si regresamos un poco aquí a nuestros primeros cuadros, ¿no? Un ratito, de clasificación de propiedades, ¿no? Aquí habíamos clasificado, creo, mecánica, ahí está, rigidez, ¿no? Rigidez, propiedades mecánicas, como en la primera clasificación. Aquí vamos a explicar un poquito a qué hace referencia. Entonces, cuando hablamos de rigidez, estamos hablando siempre de deformación del material, cómo se deforma, pero cómo se deforma frente a un estímulo que va a cesar. Y este estímulo que va a cesar la podríamos analizar luego de tener un diagrama esfuerzo-deformación como la que observamos acá, en donde solo vamos a analizar la zona plástica. La zona plástica. Entonces, si queremos ver la rigidez de diferentes materiales, entonces tendremos que, si se puede superponer o se puede incluir en una sola gráfica, esta zona de los materiales. Por ejemplo, aquí, y tendríamos que hacer la comparativa desde el punto de vista de un mismo esfuerzo, ¿no? Entonces, bajo un mismo esfuerzo, ¿qué le pasa al acero? ¿Qué le pasa al acero? Se deforma, digamos, 0,01 por pulgada respecto a la dimensión de la probeta, ¿no? ¿Y qué pasa si aplico 30.000 PSI de esfuerzo de tensión, ¿no? Porque esta es una gráfica a partir del ensayo de esfuerzo de formación por tensión. ¿Qué pasa si aplico 30.000? En el caso del aluminio, pues se deforma más. En ambos casos, cuando cesa el esfuerzo, van a regresar a su forma original. Sí, está bien. Pero durante la acción, ¿cómo yo deseo que el material responda? Que se mantenga rígido, es decir, que se deforme poco, o capaz no quiero que se deforme nada, ¿no? Un 0,000001. Entonces buscaré otro material que de repente tenga acá la zona plástica de esta forma. O que ni siquiera se mantenga rígido, sino que se fracture, no sé. O sea, ya va a depender de cómo yo quiero, ¿no? Cómo quiero que se comporte el material para tener una selección adecuada. Entonces, en este caso, pues el que se mantendrá más rígido será el acero, se deformará poco, mientras que el aluminio se deformará mucho más. Muy bien, y lo mismo podríamos hacer la comparativa a 20.000, ¿no? Ya se deforman menos antes, o 10.000, ¿no? Se deforma solo un poquito. Claro, entonces, nuevamente también es relevante a qué tipo de esfuerzo, en qué grado de magnitud va a ir un esfuerzo que va a estar aplicándose sobre el material para ver este grado de respuesta. Resistencia a la fatiga, también lo hemos visto por ahí, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo es la probeta de ensayo o la muestra de ensayo. Hay que hacerle una especie de torno, una reducción de diámetro para someterlo en este equipo. En este equipo en donde la muestra está afectada por esfuerzos de tensión, rotación y vibración. Y lo que se hace son ciclos, ¿no?
un número de veces a la que va a estar sometido a ese esfuerzo. Por eso le llamamos fatiga. Lo vamos a fatigar, le vamos a constantemente aplicar eso durante un número de ciclos. Y lo que voy a necesitar es saber cuánto es ese esfuerzo que es capaz de resistir antes de fracturarse. Resistencia a la compresión. Bueno, también es una máquina de ensayo, ¿no? Nos falta ahí ponerle, que es una máquina de ensayo parecida a la de tensión, nada más que es como una especie de planchas, porque lo que quiero ya no se ubica tan en, estrictamente en una zona, ¿no? Sino más bien esto ya es como una especie de plancha, dos planchas arriba, una arriba y una abajo, y lo que se puede hacer es de repente mover una o mover la de arriba e ir comprimiendo, ¿no? Como aplastando, ¿no? Ese sería el término. Entonces ahí la respuesta que necesitamos del material es cómo se deformará tras ese esfuerzo de compresión. Y acá tenemos algunos ejemplos de unos ensayos que hicimos allí en la Facultad de Mecánica que tienen esos equipos, ¿no? De propiedades mecánicas, tanto civiles como mecánicas, tienen esos equipamientos, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Este es como nuestro material de partida. Entonces le aplicamos un esfuerzo de compresión y miren cómo respondió, ensanchándose, ¿no? Este es aluminio, ensanchando. Se comprimió y producto de la reducción de longitud se ensanchó. Este de aquí es cobre, más o menos del mismo tamaño, y lo que se hizo es aplicar también un esfuerzo. Y este, miren, ya no, sí, se redujo de tamaño o de longitud, pero ya su extensión o su diámetro, digamos que no se ensanchó tanto, ¿no? Y esta es ya una barra de acero en donde hemos aplicado un esfuerzo y prácticamente solo se comprimió un poco, ¿no? Y el efecto sobre su diámetro ya no es tan evidente. Entonces el material va a responder según las propiedades que tenga a uno u otro determinado esfuerzo, ya sea de compresión, de tensión, de fatiga. Por eso es importante, para hacer una adecuada selección de material, lo que hemos dicho, ¿no? Tener claro cuáles son las condiciones de operación y también cuáles son las condiciones mecánicas a las que va a estar sometido. ¿Sí, Nicole? Dime. Profesora, Sí, dime, Nicole. el primer material que era. ¿Levantaste la mano? Sí, profesora. Sí, dime. El primer material que era. El primer material es aluminio, cobre y acero. Gracias. Ya, entonces va a ser importante. Sí, dime, Mora. Y cómo ahí los enlaces van a influir en la ruptura, ¿no? Porque es como mostré en la figura, el aluminio y el otro metal tenían diferente. Ya. No te escuché bien por el volumen. Allá, ingeniera, disculpe, ¿cómo los enlaces, o sea, influyen en la ruptura? O sea, cuando, puede decirse, se Ya. rompen, nos mostró el gráfico en el cual era diferente, o sea, su ruptura, ¿no? Eh, Claro, todos tienen enlaces metálicos, ¿no? Todos tienen enlace metálico. Todos, todos tienen enlaces metálicos fuertes, todos tienen que vencer cierta resistencia, pero la forma en la que están terminando, ya sea de romperse, ¿no? Como lo hemos visto en la diapositiva pasada, o de comprimirse, podríamos justificarlo a partir de los enlaces o podríamos justificarlo a partir de cómo están
unidos espacialmente. Y entonces, si comparamos esas fuerzas de enlace y comparamos su ordenamiento espacial, lógicamente el ordenamiento espacial de un aluminio es diferente al ordenamiento espacial de un magnesio. Entonces eso quiere decir que las propiedades, como habíamos visto hace un momento, no necesariamente solo a nivel del enlace lo vamos a poder justificar. ¿Quién sabe si comparo un cerámico contra un metal, contra un enlace covalente lo puede hacer? Pero si ya comparo entre una misma categoría, tendría que ver cuántos electrones de valencia tiene, ¿no? A ver, vamos a ver. Ah. Jóvenes, ya, si se corta, me dijo 10 minutos, ya no habrá retorno porque ya justo estamos en la hora. A ver, recuerdan que vimos una primera diapositiva, me voy a salir, esta de acá, ¿no? Habría que ver de que si estamos hablando de la justificación a partir solo de la unión atómica o también tendríamos que considerar otro factor como el ordenamiento atómico. O podríamos considerar también otro factor como la estructura de grano. Bien. Entonces, eso quiere decir que nuevamente, ¿no? La adecuada selección del material la tenemos que hacer basada en las consideraciones de condiciones de operación y consideraciones de cómo deseo que tenga el efecto la influencia del material. Resistencia al impacto. Vimos fatigas, ¿no? Resistencia al impacto. ¿En qué consiste este ensayo? Este ensayo básicamente consiste en poner una probeta, como la que vemos aquí, y cada vez observen que ha sido de forma diferente cada una de estas muestras de ensayo, ¿no? Y ahora, como habla de impacto, lo que vamos a hacer es impactar sobre el material. Va a haber una fuerza de choque, ¿no? Como una especie de choque del material. Entonces acá tenemos, hay que hacerle como una especie de muesca, le llaman. Se coloca aquí, el equipo se llama de Charpy, se coloca la muesca de este lado y esto es como una especie de brazo que va a impactar con una fuerza, energía cinética, una altura, energía cinética va a impactar al material. Y solo cuando le impacta y lo fractura, vamos a poder medir la energía final que tiene. Por eso lo vemos aquí en las líneas punteadas. Entonces, estos ensayos son destructivos, ¿no? Porque tenemos que llegar a la rotura del material. Entonces, eso quiere decir que si yo voy a elegir un material, debo tener claro si va a estar sometida a tensión o sometida a fatiga, sometida a compresión o sometida a impacto. Porque si yo no tengo en cuenta todo esto, escojo el material en función a la tensión, por ejemplo, y de repente hay un choque, un golpe, una interacción con otro elemento y dejó de funcionar o falló el material. ¿Por qué? Porque si bien tiene unas excelentes propiedades de tensión, no necesariamente va a cubrir el efecto mecánico que se pueda dar circunstancialmente o que estaba previsto y no lo tomé en cuenta, ¿no? Entonces, esto es importante tomar en consideración cuando vamos a hacer la selección de un material. ¿Ya? Bien, jóvenes, justo es la hora. Vamos a dejar hasta aquí nomás. Yo le voy a decir al ingeniero Vergara que tiene clases en la tarde con ustedes. Seguramente ya les va a comunicar para que continúe con lo siguiente, ¿no? Bien, acá yo veo 30 personas. No sé si me puede pasar la voz a alguno que no le haya pasado el listado para poder de una vez incluirlo o están todos. Profesora Karim, Aparcana.
Buenas tardes, Luis Arreta, entré, profesora, 1 hora después. ¿Quién, qué apellido es? Luis Arreta, profesora, Luis Arreta. Ah, Bizarreta. Bizarreta, ya. ¿Alguno más?